Es precisamente porque estos genes cruzan la barrera que los manifestantes creen puede ser peligrosa. Ellos piensan que es imposible saber, una vez que hemos alterado la naturaleza, qué puede suceder. Cuando cambiamos la receta fundamental de la vida en este planeta, no tenemos ni idea de lo que va a suceder, y lo que hacemos es permanente, es para siempre y es irreversible. El miedo es que las proteínas producidas por estos genes introducidos pueden ser peligrosas, bien sea porque la proteína en sí misma es venenosa o porque puede alterar el sistema químico de la planta, de modo que ésta se vuelve tóxica. Cuando introducimos genes en estas cosechas de alimentos de especies sin parentesco, estos genes tienen códigos para proteínas que jamás se han visto en nuestros cuerpos. No sabemos cuál será la reacción. El punto es que estos productos son los que se estudian más a fondo, los productos desarrollados por el hombre que han sido más examinados en el área de la agricultura. Pienso que eso, además de los estándares de seguridad inherentes y el extenso examen, es lo que establece su seguridad en el mercado. De modo que ¿quién tiene la razón? La industria biotecnológica piensa que las revisiones se hacen para examinar sus alimentos transgénicos en relación a los riesgos de salud. Pero los críticos dicen que la ciencia no puede predecir lo desconocido. Existen una serie de pruebas específicas utilizadas hoy en día para ayudar a los reguladores gubernamentales a decidir si los alimentos transgénicos son más peligrosos que aquellos que no han sido modificados. En el caso de los alimentos modificados genéticamente, nos gustaría saber exactamente la naturaleza de la modificación genética, cuál es la precisión de las alteraciones genéticas que se han hecho y si hay algún tipo de cambio no intencional que ocurra como consecuencia en el alimento. Un ejemplo de ello es la soya transgénica. Hemos estado consumiendo soya cultivada con alteraciones genéticas en la comida procesada por 3 años, pero contiene un gen externo de otra especie, una bacteria que vive en la tierra. Los científicos han identificado un gen que le permite a la bacteria sobrevivir cuando ha sido rociada con un herbicida. Han extraído el gen, lo han insertado en la célula de la planta de soya y esta ha sido cultivada. En la célula de la planta, el gen es insertado en el ADN, donde se produce la proteína que le da a la soya la misma resistencia al herbicida que tiene la bacteria. Ahora un agricultor puede rociar sus cosechas y eliminar la maleza dejando su cultivo de soya intacto. Independientemente de que hayamos consumido este gen o no, su proteína debe ser probada antes de insertarse en la planta para asegurarnos de que no sea tóxica o causante de alergia. En primer lugar, ¿es esta proteína tóxica? Esto fue estudiado cuidadosamente por el comité. Tomaron la proteína y pidieron que se hiciera un examen toxicológico para saber si esta proteína en sí misma era tóxica. La proteína ha sido examinada durante años, por ejemplo, para analizar sus propiedades químicas y su estabilidad térmica. Para analizar la toxicidad de esta nueva proteína, la producen masivamente y con ella alimentan ratones. Los ratones son alimentados con la proteína en dosis miles de veces mayores que aquella que consumirían los humanos ingiriendo la soya transgénica. En estos análisis, no se observaron efectos nocivos en los ratones provenientes de la proteína de la soya transgénica. Muchos de estos exámenes han convencido a los reguladores que la proteína producida por el gen bacterial no es tóxica en sí misma. Pero aún hay muchos otros aspectos que analizar. Todo lo que comemos contiene proteínas. Aun cuando el alimento que ingerimos no es tóxico, puede resultar peligroso.
pues puede producir reacciones alérgicas, de modo que la proteína transgénica tiene que examinarse respecto a sus propiedades alergénicas. Las proteínas están constituidas por aminoácidos. Ciertas combinaciones de estos aminoácidos pueden causar reacciones alérgicas en los humanos que pueden llevar a la muerte. Por ejemplo, la alergia al cacahuete. Conocemos que la mayor parte de las alergias tienen ciertas secuencias específicas de aminoácidos y podemos observar las proteínas introducidas en un cultivo y hacernos la pregunta, ¿está presente alguna de estas secuencias en la proteína nueva? Y en caso de que no estén presentes y nos sentimos con mayor confianza de no estar ante un nuevo producto alérgico, de modo que es un procedimiento seguro. Los científicos han recopilado una lista de más de 500 combinaciones de aminoácidos en las proteínas que se conocen como causantes de reacciones alérgicas. Cada proteína introducida genéticamente debe ser contrastada con esta lista. Tenemos un número de métodos de análisis que comparan las propiedades de la proteína con las propiedades de las alergias. Es muy importante en el aspecto predictivo y estos procedimientos nos permiten predecir la seguridad desde cualquier perspectiva alergénica en las proteínas que introducimos en una planta. Una característica clave en estas alergias conocidas es que se resisten a la digestión en el intestino humano. Esa es una de las razones por las que pueden ser peligrosas. Entonces, entre otros exámenes, los científicos deben analizar si la proteína es fácilmente digerible. Para hacer esto, recrean las condiciones del intestino humano, los enzimas y los ácidos en el tubo de ensayo. Sometemos cualquier proteína que hayamos introducido en un producto biotecnológico a un proceso que llamamos digestión proteica para evaluar si la proteína será digerida cuando sea consumida por los humanos, de una manera similar a lo que sucede con las proteínas que actualmente consumimos en los alimentos que están considerados seguros. Así que exponemos la proteína a una solución que imita la digestión proteica de los mamíferos y observamos la rapidez con la que la proteína se degrada. La proteína a ser examinada es colocada en una mezcla ácida que imita la del intestino en un tubo de ensayo. Como más rápido, mejor. En la medida en que toma más tiempo a la proteína para degradarse, más se preocuparán los reguladores. Si la proteína se degrada en menos de un minuto, lo más probable es que no sea alergénica. Luego se detiene este proceso digestivo, neutralizando la solución ácida con una alcalina. Se examina si la nueva proteína ha desaparecido, degradándose por la mezcla ácida. Los resultados para la soya transgénica fueron positivos. En este experimento en particular, esto representa a la proteína en el tiempo inicial. Después de 15 segundos, la proteína se ha degradado completamente. Dada su rápida degradación, podemos predecir que la proteína que se degrada rápidamente resultará hipoalergénica. Hay un número determinado de análisis a los que la proteína es sometida para verificar si es un alergénico, incluyendo un detallado análisis de su estructura molecular. Si la nueva proteína falla en este examen, será desechada. La proteína bacterial de la soya transgénica ha pasado por todos los exámenes, al igual que cualquier otro producto transgénico que existe en el mercado. Hay otro nivel de evaluación. Las compañías biotecnológicas tienen un amplio rango de prototipos vegetales modificados genéticamente, tomates modificados para tener mejor sabor y lechugas que se mantienen frescas por más tiempo. Pero ellos han convencido a los reguladores de que los genes introducidos en la planta no alterarán su comportamiento químico, haciéndola peligrosa al ser consumida. Esta es la preocupación de los críticos. Cuando el gen entra en la célula de la planta, se inserta en el ADN y produce una nueva proteína. El temor es que la proteína interactúe con las proteínas propias de la planta
y altera el sistema químico de la planta y la forma en que funciona. Es por ello que la planta modificada necesita ser examinada a nivel molecular para observar si presenta cambios en su constitución química. Sí.